Sí, ¿qué es el canon bíblico? Es una interesante pregunta. ¿El canon bíblico, inspiración divina o arreglo humano? Antes de comenzar esta disertación, quisiera decirles que en mis casi 59 años que voy a cumplir, mientras fui testigo de Jehová, conocí a excelentes publicadores, siervos ministeriales, ancianos. Cuando estuve en la Iglesia Católica, conocí a excelentes sacerdotes, catequistas, laicos, excelentes personas. En la Iglesia Evangélica conocí a pastores entregados por sus ovejas, excelentes personas, laicos, en la Iglesia Mormona y en otras. Siempre he conocido personas buenas, correctas, que han seguido el ejemplo de Jesucristo. Pero generalmente en las jerarquías es donde está el problema. Y todos mis discursos no van hacia los pequeños hermanos, los laicos, los que están sentados en las bancas, ¿no? Estos discursos van hacia los que dirigen las organizaciones religiosas. Por eso hay acá se puede ver abajo una pirámide donde se ejemplifica todo lo que es la vida de los seres humanos. La política, las empresas, los gobiernos, las religiones. En la punta está la jerarquía, la élite. Y todo lo que está hacia abajo somos el vulgo, los proletarios, los laicos, los obreros, trabajadores, publicadores, en el sentido religioso. Por eso vamos a, en forma muy breve y muy resumida, vamos a ver cómo se originó el canon bíblico. Y nos vamos a contestar y responder ciertas preguntas. ¿Cómo nos llegó el canon bíblico? ¿Desde cuándo, desde qué año lo tenemos tal como se originó hace cientos de años? ¿Será igual? ¿Será el mismo? ¿Cuál es su origen del canon bíblico y qué significa? Canon significa inspirado por Dios. Eso es. ¿Cuáles son los libros inspirados por Dios? ¿Cuáles fueron los libros inspirados por Dios? Comenzaremos primero con las escrituras hebreas. Hay una traducción que se llama la versión de los 70 o la Septuaginta. Esa es una recopilación de los escritos hebreos y arameos que se originó en el año más o menos, en el año 285 antes de Cristo y terminó más o menos en el año 100 antes de Cristo. Eso fue con el rey Ptolomeo I. Se asignó a un grupo de rabinos, exegetas, escribas y otras personas que sabían del tema a que tradujeran del hebreo y el arameo al griego koiné las escrituras que ellos tenían como pueblo judío. En esta recopilación, note usted, se dejaron los textos que a ellos, a ese grupo, le pareció que eran los más importantes. Quedaron fuera de esta traducción los siguientes libros que tenían los judíos. Usted lo puede buscar todo esto en Wikipedia. Por ejemplo, mire, tome nota. El primer libro de Adán y Eva, el segundo libro de Adán y Eva, el testamento de Adán, el libro de los jubileos, Asunción de Moisés, primer libro de Enoc, segundo libro de Enoc, tercer libro de Enoc, martirio de Isaías, Salmos de Salomón, el libro de Samuel, testamento de los 12 patriarcas, el libro de oráculos sibilinos, testamento de Abraham, carta de Aristeas, las odas de Salomón, el libro de Noé, carta de Jeremías, entre otros. También los libros perdidos del Antiguo Testamento tampoco se incluyeron porque no estaban, pero sí se citan, por ejemplo, ahí en Números capítulo 21, 14, el libro de las guerras de Yahvé, el libro del justo, según Josué capítulo 10, versículos 12 y 13, el libro de los hechos de Salomón, crónica de Samuel, el vidente,
Crónica del profeta Natán, Libro de Gad, El vidente, Memoria de Nehemías, y sume muchos otros más que se perdieron con el tiempo. Esta versión de los 70 fue el texto utilizado por las comunidades judías, pero no el judío campesino, no el judío proletario, no el judío albañil, no. Estos textos eran utilizados por la jerarquía judía, el sacerdocio. Ellos utilizaban estos textos. Después fue utilizado por la iglesia cristiana primitiva, o la iglesia cristiana que predominaba en aquel tiempo de Cristo, y lo utilizaban porque estaba escrito en griego, esta Septuaginta. ¿Quiénes lo utilizaban nuevamente? La jerarquía de la iglesia que se estaba formando. No el campesino, no el proletario, no el trabajador, no la gente común. Es interesante notar que los nombres y el orden de los libros de esta versión de los 70 o la Septuaginta no fue porque las iglesias cristianas o la iglesia predominante colocara el orden, ¿no? Eso fue hecho por los hombres que estuvieron a cargo de esa traducción. Los que participaron en esta traducción fueron los que colocaron el orden y los nombres de los libros. Y ellos decidieron cuáles iban o no iban, que es lo que estábamos viendo, que toda esta cantidad de libros o textos no fueron incluidos. ¿Por qué? Esa conclusión la va a ir sacando usted. Un dato importante. ¿Qué idioma hablaba o entendía Jesús? Se cree, dice los entendidos, que Jesús hablaba arameo. Se cree que también hebreo. Y se cree que también el griego, que se hablaba en ese tiempo. Sin embargo, los únicos que podían hablar estos tres idiomas eran los comerciantes, por su tipo de trabajo, porque tenían que recorrer Asia y todos estos lugares en barco, en comercio, para poder vender o comprar sus productos. Así que también saque sus conclusiones. ¿Qué idioma hablaba Jesús? No está claro cuál idioma hablaba. Vamos ahora a las escrituras griegas, cristianas. Ya vimos las escrituras hebreas. ¿Quiénes eran los que tenían las escrituras hebreas para poder leerlas, estudiarlas? La jerarquía. Comenzaremos diciendo que desde el primer siglo, después de la muerte de Cristo, y hasta la primera mitad del siglo segundo, se denomina el período apostólico. Se inicia como movimiento religioso en el Pentecostés, con Pedro, Santiago y Juan predicando el Evangelio de Jesucristo, de que Jesús era el Mesías, de la resurrección de Jesús, del perdón de los pecados, del bautismo. Las comunidades estaban formadas por judíos cristianos y gentiles cristianos, a los cuales se les llamaba prosélitos. Gran parte de la adoración y enseñanza en sus cultos, que estas tenían las primeras comunidades, era de manera oral. Se transmitía oralmente lo que se tenía que enseñar. No habían cartas ni evangelios en ese tiempo. Se debe mencionar que este movimiento de seguidores de Cristo también se le llamó los del camino. Este grupo de seguidores de Cristo, los del camino, se van separando gradualmente de las comunidades judías después de la caída del templo en el año 70 después de Cristo. Completamente hay una separación entre judíos y cristianos. Existe un periodo también llamado preniceno, donde surge una gran diversidad de visiones y doctrinas sobre el cristianismo. Tenemos los arrianos, Marción, que fue el primero que pensó lo que usted ha visto en otros videos sobre quién es este personaje IHWH. Para las diversas comunidades que estaban ahí en ese tiempo, en el primer siglo y parte
del segundo y tercero, por ejemplo, ¿qué libros tenían ellos? Por ejemplo, Filipos tenía el Evangelio de Pedro, por ejemplo. En Corinto tenían a Lucas. En Tesalónica podían tener el Evangelio de Felipe. En Galilea, por ejemplo, tenían el Evangelio de María Magdalena. En Jordán, el de Judas. Podemos poner acá Quilicura, Renca, los que vivimos en Santiago. Y así cada cual tenía sus propios rollos o cartas escritas que ellos consideraban que eran importantes para ellos. Estos escritos les servían como historia, consejo, estímulo, enseñanza. Sin embargo, ellos no adoraban ni veneraban estos rollos, estos escritos. Eran una guía para ellos. ¿Ya? Si usted se fija que hay libros que no están en la Biblia. El Evangelio de Pedro, el Evangelio de Hermas. ¿Ya? Vamos viendo. Hasta el año 325 circulaban decenas de evangelios o cartas escritas o libros referidos a este Jesús el Cristo, que, vuelvo a reiterar, para cada comunidad era importante un libro más que el otro, pero eso no significaba que ellos estuvieran en desacuerdo o estuvieran peleando entre sí, porque todos tenían en común a Cristo Jesús. Ellos tenían este, no podían tener ese porque lo tenían ellos. ¿Me entiende? El emperador Constantino, el año 325 después de Cristo, realiza un concilio llamado el Concilio de Nicea, donde se legaliza como institución y se normaliza, se permite a los cristianos funcionar como sí. Nota. Antes de esto los cristianos habían sido perseguidos, habían sido quemados, habían echado a los leones. Cuando se legaliza el cristianismo, ¿sabe lo que pasa? Los cristianos empiezan a perseguir a todos los filósofos, a todos los gnósticos, a los arrianos, a los marcionistas. ¿Se dio vuelta? Ahora los perseguidos empiezan a perseguir y queman en el año 391 la biblioteca de Alejandría, donde estaba la historia verdadera de la humanidad. El año 325 también se debate sobre la divinidad de Jesús y se dicta el dogma de la Trinidad. También se comienza a recopilar los textos que serían canonizados o se declararían como inspirados por Dios. Esto culmina en el año 382 en el Concilio de Roma con el Papa Damaso I y se instituye la versión de los 70 que ya estaba hecha, que habían dejado afuera varios libros, con las escrituras cristianas, que fue elegido, como dice ahí, con pinzas, los libros que convenían a las jerarquías. ¿Para qué? Para dominar a los adeptos por la opresión y el miedo. Porque Constantino era un emperador que no quería peleas ni guerras. Entonces, para legalizar, politiza la religión cristiana como única, verdadera y absoluta. La gran cantidad de obispos que dirigían las iglesias imperantes en ese tiempo, la iglesia cristiana que imperaba en ese tiempo, eran judíos cristianos. Se llegaba a pertenecer a esa clase jerárquica. ¿Cómo cree usted? Solamente los que tenían dinero. Ellos llegaban acá. El vulgo, los proletarios, nuevamente, el trabajador común no podía acceder allá. Por lo tanto, esto era lo que mandaban y ahora estaban mandando religiosamente y políticamente. Cuando se eligió los textos canónicos, los que eran inspirados por Dios, ¿sabe cómo se eligieron? Por votación. Pero el voto que más valía era aquel obispo que tenía más dinero
mejor prestigio y más poder. ¿Cree usted que esto fue por inspiración o por Espíritu Santo en las personas que eligieron los libros canónicos? Tome nota de todos los libros que quedaron fuera, más o menos, de los libros cristianos. El Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, Bartolomé, de los 12, el Evangelio de los egipcios, de Matías, de María Magdalena, de Judas, Actas de los mártires, Hechos de Timoteo, Hechos de Bernabé, Hechos de Pedro, Libro secreto de Juan y otros más. Y note este tema porque viene un discurso, una disertación sobre esto, un video. Apocalipsis. ¿Sabe cuántos libros de revelación y apocalipsis quedaron fuera? Mire, el Apocalipsis de la Virgen, el de Pablo, el de Pedro, el de Tomás, el de Esteban, Apocalipsis primero de Santiago, Apocalipsis segundo de Santiago, Visiones de Pablo, La venganza del Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. El Evangelio de Hermas, todos estos quedaron fuera. Eran importantes para estas comunidades, sin embargo quedaron fuera. ¿Por qué los dejarían fuera? ¿Por qué? Si eran importantes para todas las comunidades cristianas que ya venían desde el primer siglo. Solo 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Y los demás que leí? No. Ellos, los dirigentes o jerarcas, dejaron lo que les convenía a ellos, a las clases de élite, para seguir dominando, atemorizando, conquistando y controlando a miles y miles de personas que se habían hecho cristianas. ¿Quiénes tenían estos textos inspirados que canonizaron? La Septuaginta, o la versión de los 70, más las escrituras griegas. ¿Quiénes lo tenían? Los jerarcas. Los de abajo no tenían idea, no sabían, simplemente tenían que obedecer, porque si no, eran muertos. ¿Ha cambiado esto a través de la historia? No. Porque a pesar de que tenemos la Biblia nosotros, mis vecinos, acá mis vecinos tienen la Biblia, no la leen. Entonces van a sus respectivas iglesias y escuchan lo que el pastor dice año tras año. Recuerdo que siempre, hace poco, hablábamos del infierno y le dije a un hermano evangélico, le dije, pero si Dios es amor. Y me repite lo mismo que repetía en 30 años, pero fuego consumidor. O, hermano, usted está pensando de más. La Biblia dice que mis pensamientos son más altos que los pensamientos del hombre. Repiten las mismas tonteras, las mismas cabezas de pescado, año tras año, y no se dedican a leer e investigar la Biblia por ellos mismos. Cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que es un libro manipulado por los jerarcas para la conveniencia de ellos. Hicieron calzar profecías, hicieron calzar cosas, lo que les convenía, pero no pudieron hacerlo todo. Por eso muchos, millones en la tierra, hoy en día estamos despertando de esta mentira que estos jerarcas nos han hecho creer, nos han hecho pensar. Creer en la Biblia, como lo hace ellos, que usted crea, a usted lo convierte en un ser fanático, en un ser irracional, que produce peleas, divisiones, guerras. Todos dicen tener la verdad. Todos dicen tener la verdad. Y ellos saben que no la tienen. No la tienen. Pero quieren convencer a los incrédulos con un fanatismo religioso que hace que haya divisiones y peleas. Por eso, para concluir, tenemos que tomar lo bueno que está en la Biblia. Las palabras de Jesús, las palabras que nos ayudan al bien, ejemplos de vida que nos ayudan a ser mejores personas. Por eso el gran maestro, el enviado, el Dios con nosotros, Jesús, el representante del verdadero Dios de amor,
del Dios de la luz, del Dios del todo, dijo: en esto el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos o mis seguidores, si tienen amor entre ustedes mismos. ¿Qué identificaría a los verdaderos seguidores de Cristo y del verdadero Dios? El amor. Nada más. Ni la teología, ni el entendimiento, ni las profecías, ni el hablar en lengua. Solamente el amor. Les doy un nuevo mandamiento, dijo Jesús: que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. Cada vez que usted ve un acto de amor en la televisión, entre sus vecinos, un acto de bondad, un acto de compasión, ahí está Dios. Cuando usted hace el bien a los demás, empezando por su familia, ahí está Dios. Ahí está el Dios verdadero. Y esa es mi predicación, restaurando al verdadero Dios, al Dios verdadero, sin divisiones, sin dogmas fanáticos. Porque estos que están acá son los que comenzaron todos a engañarnos, a cada uno de nosotros. Pero muchos estamos despertando y estos videos son para eso. Por eso, mis hermanos y amigos que están escuchando, que el Dios de amor, el Dios de la luz, el Dios del todo, le bendiga grandemente a usted, a su familia, lo haga prosperar, le dé fortaleza y ayuda en estos tiempos de tanta incertidumbre que hay en el mundo. Pero tenemos la esperanza de que hay un Dios que nos está ayudando, y a medida que usted lo está conociendo, va a sentir su presencia en su vida mediante el Espíritu Santo, pero del Dios bueno. Que Dios le bendiga. Amén.